Muy buenos días, señores. ¿Qué tal? Jaime Soto una vez más con todos ustedes en este lunes, aquí en Estados Unidos, un día de fiesta, un holiday. ¿Cómo se le llama? Hoy es el Labor Day, Día del Trabajo. No el Día del Trabajador, como es en mayo, ¿verdad? Es Día del Trabajo. Y en esta ocasión, yo quiero hablarle a ustedes sobre el primer código laboral que se estableció en América después de la conquista española. Y yo quiero hacer esto, no es para hacer una historia de el código de trabajo ni todo eso, sino porque yo quiero hablar sobre la leyenda negra de España, que es una leyenda, se le llama leyenda, ¿verdad? Pero yo lo veo como algo que fue una realidad. O sea, ¿te entiendes? O sea, es una leyenda real. Claro está, quienes la pusieron en marcha, esa leyenda negra contra España, son países que no tienen moral para criticar a España por lo que hicieron con los indígenas después de la colonización. Los Países Bajos, Inglaterra, o sea, Inglaterra, por un lado, ¿verdad? Ustedes saben, los ingleses fueron despiadados con las tierras que conquistaron y con el método de esclavitud a lo que sometieron a muchas personas, genocidio que se cometieron. Lo mismo hicieron los holandeses, lo mismo hicieron los franceses, lo mismo hicieron los belgas, lo mismo hicieron los portugueses. Los españoles no es que no lo hicieron, sino que luego fueron un poquito, en comparación con los demás que le mencioné, los españoles fueron luego más condescendientes, porque se firmó todo eso. Yo lo voy a leer, yo lo tengo aquí, ya está trabajando mi internet aquí en la tableta del vehículo, y por lo tanto ya puedo usarlo, porque había un fallo, pero tú sabes, ya pude resolver ese inconveniente para poder tener internet, y así cuando hable de algo, buscarlo aquí en Google, además de la ayuda de los libros, pero también tener informaciones precisas. Para a veces cometo algunos errores, yo lo entiendo, soy humano, ¿verdad? Y siempre lo he dicho, no soy una máquina, no tengo inteligencia artificial, ¿tú entiendes? Entonces yo quiero hacer esto, hablarle de eso, sin más preámbulo, y se lo quiero dedicar en vivo, este tema, a el profesor. Yo digo mi profesor, o sea, nunca me ha dado clase en una universidad ni en ninguna institución, pero yo he aprendido de él a través de los podcasts y a través de los videos que están en las redes, y a través cuando él va, lo invitan a la radio o a los canales de televisión, que es al profesor Iván Gatón. ¿Entiendes? Una persona, yo siempre lo he dicho, con conocimiento amplio de la geopolítica, de la historia, de sociología, de la cultura, o sea, hasta de la antropología, porque la estudia, ¿tú entiendes? Todo eso. Y yo tengo mucho respeto por el profesor Iván Gatón, igual que un mexicano español llamado de apellido Zunzunegui, creo que Miguel Zunzunegui, si me equivoco, me corrigen, pero es Zunzunegui, y otros escritores y eruditos y intelectuales españoles e hispanos que se han dedicado a desmontar la leyenda negra, porque ellos saben que es una realidad que esos países, sin moral para criticar a España en cuanto a la colonización, o sea, no estoy diciendo que lo que hicieron los españoles estaba bien, ya se me fue esto, qué cosa, pero ojalá que lo puedan conseguir. Pero lo que quiero decir es que
no tienen moral porque fueron más despiadados con los indígenas y con los africanos esclavos que todo el mundo. O sea, ellos no tienen moral para criticar a los españoles, aunque lo que los españoles hizo, pero ellos exageraron. Ellos exageraron en eso de la leyenda negra contra España. Yo lo voy a leer aquí. A mí se me fue, parece que se fue el internet otra vez. Caramba, no me diga que se fue. Voy a tener que recuperarlo. Deja ver si todavía se quedó aquí. Sí, todavía tengo, yo tengo ahí de que está. Sí, tengo ahí. Miren, señores, parece que como no lo usé, la pantalla se cerró. Entonces, le quiero dedicar este en vivo y este tema a el profesor Iván Gatón y a Zunzunegui, México Español. ¿Por qué yo quiero hacer esto? Porque ellos están en eso, en explicar eso de la leyenda negra, el objetivo de quienes regaron y esparcieron esa leyenda negra, cuál era el objetivo. Pero yo quiero, con todo respeto, decirle a ellos que está bien la defensa, pero se le está escapando algunas cosas, ¿verdad? Con ese ánimo de defender y de explicar, se le está escapando algunas cosas. Tiene un sesgo en ese sentido. Los dos. Oiga bien, mira qué atrevimiento de mi parte. El profesor Iván Gatón y a Zunzunegui. Quiero decirle que ellos tienen un pequeño sesgo. Un pequeño sesgo. No es por falta de conocimiento, sino es por la pasión con la que ellos hacen para desmontar la leyenda negra y para exaltar, por ejemplo, en el caso del profesor Iván Gatón, toda la primicia de América, ¿verdad? A la raíz de la conquista, ¿verdad? De la conquista española. Miren, señores, nosotros sabemos que en la historia los conquistadores escriben, mas los conquistados no tenían la posibilidad de decir su versión, ¿verdad? Porque quienes dominaban toda la información precisamente eran los poderosos, los reyes de esos imperios, eran que dominaban todo eso. Y luego, con el asunto de la imprenta y de todo ese tipo de cosas, pues, como quiera, aunque llegaba al público, pero la información en realidad era controlada. O sea, que solo se veía prácticamente la versión interesada. Pero la versión de los afectados no se conocía mucho. Hasta ahora, en esta modernidad, sí. Miren, yo le voy a leer aquí esto. Y le voy a decir a los profesores, mis amigos, ¿verdad? A mis admirados, Iván Gatón y Zunzunegui, que dónde radica el sesgo de ellos dos y de los demás que con pasión quieren defender eso, a la conquista española, ¿verdad? En un sentido, porque trajo algunas consecuencias que ellos consideran que fue favorable, pero vamos a ver. Ok, déjame empezar a leer donde dice esto. Las leyes de Burgos, y le voy a decir de dónde saco esto. Saco del link www.scielo.sa.cr. Muy bien, ahí está el link de eso, ¿verdad? Y dice Diálogos, revista electrónica de historia. Y esto fue en el 2013 que se hizo. Diálogo, historia, volumen 14, número 1, San Pedro, febrero, agosto 2013. Leyes de Burgos, 500 años de las leyes de Burgos, 2013. Escrito por Antonio Pizarro Celaya. Esto es ahí. Bien, entonces hay un resumen primero que dice: las leyes de Burgos constituyen el primer código laboral escrito
conocido de América. El primer código laboral escrito conocido de América. En ellas se desarrolla una concepción general sobre las relaciones entre conquistadores y conquistados. En el Nuevo Mundo, por tanto, son el primer código colonial de la Europa moderna. Además, consagran la encomienda y prescriben un amplio programa de aculturización forzada de los nativos americanos. En este artículo, con una combinación de enfoque antropológico y críticamente, se analizan estos dos aspectos y se intenta hacer una valoración global de su impacto en la sociedad colonial del principio del siglo XVI. Palabras clave en esto: derecho indiano, encomienda, aculturación, colonialismo español. ¿Por qué dice esta palabra aculturización forzada? Porque es algo que se le está introduciendo a los indios, ¿verdad? A los indígenas, que ellos no conocían, que no era parte de su cultura. Porque eso de tener un código laboral, o sea, ellos no eran empleados antes de la colonización. O sea, ellos no eran empleados, eran dueños de todas las tierras y que vivían en una especie, vamos a llamarlo así, de socialismo, ¿verdad? Donde vivían de una manera, ¿verdad?, que parece ser que compartían, y aunque tenían problemas y guerras por asuntos de territorio y todo ese tipo de cosas, pero no estaban acostumbrados a un código laboral. O sea, no era parte de su cultura. Ok. Entonces, en la introducción, el 27 de diciembre de 1512, hace ahora medio milenio, o sea, en el 2013, Juana la Loca y su padre, el regente Fernando de Aragón, rubricaron más ordenanzas reales para el buen regimiento y tratamiento de los indios. O sea, rubricaron, firmaron más ordenanzas reales para el buen trato, vamos a decir así, de los indios. ¿Por qué dice más? Porque la reina Isabel la Católica ya había, junto al rey Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, la reina, ¿verdad? Entonces ella murió y quedaba el rey y su hija, que le decían Juana la Loca. Pero que eso es otra historia, que le decían Juana la Loca, pero que no era loca nada. Le decían Juana la Loca porque no aguantabas muchas cosas que el patriarcado eclesiástico le imponía a la mujer de su tiempo. ¿Me entiendes? Igual con el asunto que cuando en Francia decapitaron a María Antonieta, ¿verdad? También hay que ver si toda esa historia que le hicieron de María Antonieta en Francia era real. Porque como mujer, las mujeres se le achacaban muchas cosas cuando sobrepasaban el control que tenían del patriarcado religioso. O sea, que hay que tomarla con punta eso de cuando una mujer se decía tal o cual cosa de una mujer, ¿verdad? Pero hay que mirarlo entonces desde el punto de vista de ese tiempo. Entonces, 7 meses más tarde, después de haber rubricado todo eso, el 28 de julio de 1513, expidieron en Valladolid, estamos hablando de España, ¿verdad?, una declaración en moderación de las dichas ordenanzas. Ambos documentos, conocidos bajo el nombre de Leyes de Burgos, constituyen un hito en la historia del derecho en América Latina. Y ahí, sobre esta valoración, existen consenso bastante amplio. Juan Cruz Monge Santillana, de la Universidad de Burgos en España, donde nacieron las famosas leyes, con mucho acierto las llama primer texto normativo
de carácter general sobre el tratamiento de los indios en América recién descubierta. Primer cuerpo legislativo que se dio para las Indias. Entonces, yo ahorita voy a compartir con ustedes el link cuando termine este video, porque si me pongo a leer todo, el tiempo se me hace más largo. Pues yo le voy a dar el link, lo voy a compartir luego de que yo concluya este en vivo. Ahora bien, después de todo esto que se dice ahí, hay un párrafo que dice: en síntesis, no se trata de contar la visión de los vencidos, como hace León Portilla o, en otro plano, Amin Malaouf, sino de arribar a una nueva forma de reconstrucción historiográfica en la que la perspectiva tradicionalmente marginada dialogue, ponga a prueba, matice, impugne y o descarte la evidencia histórica documental procedente del ámbito cultural homogéneo, la equidistancia cultural posible, la emergencia de un discurso historiográfico cuya urdimbre se alimenta de la dialéctica horizontal en el plano disciplinar del conjunto de evidencia y discursos disponibles de todos los sujetos históricos. Ok. Entonces, esas leyes de Burgos, esas ordenanzas, ¿verdad?, de la corona española, se ve que le está poniendo un énfasis en la práctica de derechos humanos para los indígenas. Nótese que en ese tiempo el comercio transatlántico todavía no estaba. O sea, que esa ordenanza era para los indígenas, ¿verdad? Pero nótese algo. Toda esa benevolencia que hay que, tú sabes, que mostró la corona, y sobre todo ante las denuncias de los padres dominicos, Fray Tolomé de la Casa y también de Fray Antón de Montesino, sobre lo que se le hacía a los indígenas con el asunto de la explotación, ¿verdad?, de la esclavitud, del maltrato. ¿Se entiende? ¿Por qué? Profesor Iván Gatón y Zunzunegui y cualquier otro que quizás tenga la oportunidad de ver este video, yo se lo voy a enviar al profesor Iván Gatón vía Messenger, como tengo de costumbre, enviarle algunos videos al profesor Iván Gatón, y él comparte conmigo algunos videos también, porque él ha visto mi interés en que yo tengo en aprender de la historia, y él comparte vía Instagram, y yo también lo veo en su muro, pero cuando no está publicado en su muro, él tiene la gentileza, y le agradezco enormemente que él me envíe parte de sus trabajos, porque él sabe que yo soy un admirador de su trabajo y de la forma en que él explica las cosas. Profesor, hay un pequeño detalle, y a Zunzunegui también, que esa benevolencia, ese código laboral, no se lo están poniendo a alguien o a un grupo de personas que fue a España a buscar empleo, para mejor decirlo así, poniendo palabras de la actualidad. Toda esa benevolencia de los reyes se le está aplicando a personas que son los propietarios de las tierras y de las riquezas que hay en ella en ese momento. O sea, que lo expliquen como algo benevolente de parte de la reina o de la corona española, uno no entiende, pero es una benevolencia frívola e hipócrita. ¿Por qué? Es como que yo fuera a la casa de otro
propiedad privada, ¿verdad?, de esa persona o de esa familia, y yo llegara con mi familia, la tomara, me adueñara de ella, me adueñara de todos los recursos, toda la riqueza que hay en esa familia, entonces después yo soy condescendiente y parte de lo que yo me estoy robando, de lo que yo me estoy apoderando, entonces yo tengo un trato digno con ellos para que obtengan migajas de lo que yo le he quitado. Ahí que está el sesgo, profesor y Zunzunegui. Ojalá Zunzunegui yo le pueda hacer llegar a este video. Ahí que está el sesgo de que se está viendo desde el punto de vista de la colonización, de los colonizadores, pero no desde el punto de vista de los atropellados y de los colonizados. Está muy bien decir eso, que entre esas leyes de Burgos, todas esas leyes, esos decretos, vamos a llamar así, benefician a los indígenas en lo que es un código laboral. Tienen derecho a prestaciones, tienen derecho a esto, a alimentación, tienen derecho a esto, tienen derecho a practicar sus creencias, ¿verdad? Siempre y cuando esté sincretizada con el cristianismo, pero también hay que por obligación evangelizarlo, o sea, meterle nuestra cultura y nuestra creencia forzosamente. Qué benevolencia, qué buenas son las leyes de Burgos. Y eso no fue solamente en la Hispaniola, porque eso lo hicieron en Jamaica, lo hicieron en Puerto Rico, o sea, en todo, ¿entiende? En todo parte lo hicieron, pero también acuérdense, profesor y Zunzunegui, ¿entiende? Y a público o los que me están escuchando, los que han leído, que esos indígenas prácticamente, esto fue en 1511, pero se puso en práctica en 1513 mayormente. Pero esos indígenas, toda su vida la vivían de una forma, dueños de todo. Vivían, se levantaban a la hora que le daba la gana, comían a la hora que le daba la gana, procreaban a la hora que le daban la gana y con quien le daba la gana, un consentimiento. Pero después, fruto de esa benevolencia de las leyes de Burgos, ellos tuvieron entonces que adaptarse a un horario de trabajo, a levantarse, y a ir donde quiera. Pero también deben acordarse que esos indios vivían en diferentes islas. Esos indígenas, dueños de diferentes islas, propietarios de esa tierra. Y luego, porque uno de ellos dijo que había que agarrar a esos indios ociosos, que no querían trabajar, y llevarlos de esas islas donde ellos no trabajaban, no había nada que hacer, eran ociosos, ahí no había nada que hacer, secuestrarlo de ahí y llevarlo entonces a donde habían plantaciones, donde se estaba extrayendo oro, donde se estaba extrayendo mineral, donde se estaba construyendo. O sea, esas leyes de Burgos son benevolentes. Cuando en eso de la encomienda, todos los encomenderos, cuando hacían un inventario de que en tal parte había muchos indios que no estaban haciendo nada. Oye, los dueños de su tierra no están haciendo nada, están ociosos y practican sus cosas y no están siendo evangelizados. Ah, no. Llévenselo. Son objetos, ¿verdad? Llévenselo y llévenlo para Jamaica. Llévenlo para Puerto Rico. O llévenlo para la Hispaniola. Ponerle nombre, ¿verdad? Y pónganlo a trabajar. Claro, con sus condiciones, respetando las leyes de Burgos. Secuéstrenlo, pero respeten sus condiciones de las leyes de Burgos. O sea, de gente libre a convertirlos forzosamente en empleados, pero con benevolencia, porque las leyes de Burgos, la benevolente reina Isabel y el benevolente Fernando de Aragón
y luego la hija Juana la Loca decidieron tener compasión por esos indígenas. Wow, pero hay un detalle, que todas esas leyes se empezaron a practicar, pero a regañadientes. O sea, prácticamente ustedes, o sea, la corona española tuvo que llamar a Colón, tuvo que buscarlo para decir qué es lo que está pasando, pero le estamos dando una ley y no la están cumpliendo. Ah, no, que es esto y que lo otro, porque eran el papel. Eran el papel. Y es tanto que eran el papel, que eso solamente duró 10 años. Esas leyes de Burgos. Y después cuando las encomiendas, otra vez, porque habían sectores que la mano de obra estaban escaseando, eso se fue a la porra, porque entonces empezaron a actuar de acuerdo a las necesidades de mano de obra que tenían los encomenderos. ¿Entiendes? Y eso de respetar ese código laboral de las leyes de Burgos, eso después se hizo triza. Ustedes lo saben. Aquí lo dice. Y aquí lo explica uno. Oiga qué leyes. Los indios son libres y como tales deben ser tratados. Los indios deben ser instruidos en la fe católica y en ello debe ponerse toda diligencia necesaria. Los indios se les debe dotar de casa y hacienda propia a criterio de las autoridades locales. Fíjese bien, ellos eran dueños, pero son tan benevolentes los reyes que a criterio de los encomenderos había que buscarle casa propia a los dueños de la tierra. ¿Tú estás entendiendo? La hipocresía y cómo ustedes quieren pintar esa benevolencia de esas leyes que inició el respeto de los derechos humanos en América antes de la Declaración de los Derechos Humanos, luego de la Revolución Francesa. ¡Wow! ¡Qué hermoso se oye eso! ¿Entiendes? Se oye hermoso. Y continúo. Oiga bien. Me quedé ahí en el número 3. A los indios se les debe dotar de casa, hacienda propia, a criterio de las autoridades locales. Lógicamente, se les debe dar tiempo para labrar y conserven esa hacienda a su manera. Se les da tiempo para que labren y conserven esa tienda a su manera. O sea, que trabajen en ella, ¿verdad? La convivencia, comunicación entre cristiano e indígena es medio idóneo para la evangelización de los últimos, o sea, de los indios. La tesis de buen ejemplo, hay que evangelizarlo. Ellos tienen sus areitos y su creencia, pero hay que evangelizarlo. ¿Entiendes? Tiene que haber es idóneo una comunicación. Oiga otro, el número 5. Los indios pueden ser obligados a trabajar para los cristianos por razón de señorío y servicio que deben al rey de España a cambio de mantenerlo en justicia y evangelizarlo. Usted está oyendo el número 5. Yo le voy a dar el coso, oiga bien. Óigase bien la benevolencia de que, profesor Iván Gastón, con mucho respeto, ¿verdad? Y Zunzunegui y los demás hispanos y mestizos que están defendiendo o están tratando de borrar esa leyenda negra de España. Oiga, eso está ahí, eso está en la ley de Burgos. Número 5, la voy a repetir para los que me están viendo. Los indios pueden ser obligados a trabajar para los cristianos por razón de señorío y servicio que deben al rey de España a cambio de mantenerlos en justicia y evangelizarlos. No era gratis. Tenían que trabajar obligatoriamente para que pudieran ser parte de la justicia y recibir la bendición de ser cristianizados. ¿Te estás entendiendo? Danquel Paulino,
tú estás escuchando, Tony Morel y los demás que me van a estar escuchando en este video, ustedes están viendo lo que es eso, el código laboral que tanto se cacarea como algo que inició los derechos humanos en América, que fue fruto del gran corazón de Isabel la Católica, Isabel de Castilla y del rey Fernando de Aragón. Fíjese bien, y si ustedes vieron el video desde el principio, estoy hablando que quienes empezaron esa leyenda negra a denunciar, aparte de verdad, no, primero fue una denuncia válida en defensa de los indígenas de el padre Las Casas y Fray Antón de Montesino con su Fray Antón de Montesino, el sermón del Adviento, ¿verdad? Pero el Fray Bartolomé de Las Casas con las cartas que le enviaba vía los dominicos a la corona española. ¿Te entiende? Entonces, también preocupación de algunos encomenderos que dijeron, oye, están forzando tanto a los indios. Ok, estamos ganando, pero lo están aniquilando. Y hay poca mano de obra. Hay que buscar una solución. O sea, no fue por humanismo, no fue por amor a los súbditos que tenía la reina Isabel. Era que la mano de obra se estaba, lo estaban aniquilando. Unos indios que estaban acostumbrados a bailar esos areitos, a fumarse su pipa de la paz, su tabaco, su cosa. ¿Me entiendes? A agarrar y cosas. Y cuando yo, vamos a ir allí a coger un par de manguitos, vamos suponiendo, tú sabes. Pero ya no, ya llegaron los colonizadores y tenían que ir a buscar mango, pero no para comérselo ellos, sino para dárselo, para que no se lo llevaran para Europa. Y la migaja, lo podrido, cómanlo ustedes. Somos benevolentes, a ustedes les toca algo de su trabajo. Tengan, cómanse esos mangos podridos que están ahí. Y vivan ahí, hagan una chocita en este terreno que tenemos, en esta plantación. Ahí, tú sabes, ahí, hagan una chocita. O sea, la casa era de ustedes, esta tierra era de ustedes, pero somos tan benevolentes porque esas reinas, esas leyes de Burgos, hagan unas chocitas ahí, ¿entiendes? Y para ser más benevolente, esa creencia que ustedes tienen diabólica y qué sé yo qué, de arejito y de cosas de que patatín, eso no, nosotros lo vamos a evangelizar. Pero ustedes tienen que pagar con trabajo también esa evangelización y esa justicia que le estamos dando a ustedes. Continúo. El número 6. El trabajo debe ser tal que no impida la evangelización, así mismo que sea en provecho suyo y de la República. O sea, ¿entiende? 7. Las obligaciones laborales que se impongan a los indios deben ser tolerables. O sea, que la puedan sufrir. ¿Entiende? O sea, no le den 30 latigazos si no quieren trabajar. Nada más denle 10 porque ellos nada más pueden resistir 10 latigazos. Uno se ríe, pero como dice el meme, pero es verdad. Oiga bien, que ellos las puedan sufrir, o sea, que la puedan aguantar. Coño, qué benevolencia. No le den 30 latigazos, porque eso, tú entiendes, pero denle 10, porque no quieren trabajar. Deben combinarse con descanso conveniente diario y anual. A cambio, voy por el 8, a cambio de su trabajo, los indios deben recibir un salario apropiado en dinero y especie. Oiga bien, hicieron todo el mercado, vamos a dar un salario, pero les vamos a vender. Van a trabajar. Esto es de ustedes. Nosotros llegamos, nos adueñamos. Lo vamos a hacer nuestro empleado.
de la misma tierra que era de ustedes, le vamos a dar donde vivir un poquito más pequeño, porque necesitamos todo para cultivar esto, o para explotar minas y buscar cosas, pero le vamos a dejar vivir en un lado ahí. ¿Entiendes? Pero le vamos a pagar un salario. O sea, le vamos a pagar un salario para que compren unas necesidades que nosotros mismos le hemos creado. ¡Qué benevolencia! Lo mismo que hicieron los ingleses cuando llegaron a Estados Unidos con los indígenas. Lo mismo que hicieron los europeos en África cuando llegaron a colonizar África. Lo mismo, una benevolencia terrible en nombre de Cristo. O sea, ¿tú estás entendiendo? Toda esa evangelización y toda esa condencia era porque eran cristianos los reyes católicos. Porque si no hubiesen sido cristianos, y los ingleses también eran cristianos, pero protestantes, anglicanos, y los portugueses, y los belgas, y los holandeses, o sea, no eran ateos, ¿entiendes? Eran personas cristianas, por lo tanto, tenían un buen corazón, y fueron y conquistaron, y se robaron tierras ajenas, y fueron condescendientes, y crearon leyes para el buen trato de esas personas. Nosotros llegamos y le dimos buen trato. Nosotros llegamos y le dimos dónde vivir. Nosotros llegamos y hasta le pagamos un salario a los dueños. A los dueños. ¿Entiendes? Exégesis. Ya terminé, ¿verdad? Oh, perdón, déjame leer esta cosa que dice aquí. Como vemos, la Junta de Burgos no cuestiona el sistema de comienda imperante. Esto quiere decir que se desentiende del meollo de la denuncia que había obligado a su convocación, a su convocatoria. Y no solo no lo cuestiona, sino que por el contrario confirma su vigencia. Sin ir a fondo de la cuestión, da a entender que el de los indios era un problema de forma, más aún con la traducción de las autoridades de los anteriores postulados a un código de derecho positivo. El sistema sale fortalecido. O sea, el sistema colonialista se fortalece con esas medidas. Lo que hace el sistema colonialista es que se fortalece. No es que es benevolente y se preocupa por los derechos humanos de esos indios. ¿Está entendiendo, profesor? Iván Gatón y Zunzunegui. ¿Dónde está el sesgo? La forma que ustedes lo ven y lo explican. Porque la primacía, la primera universidad del Nuevo Mundo, gracias al descubrimiento de América, o a la colonización, Santo Tomás de Aquino, o la otra en San Lorenzo, o allá, lo que es México, en la Nueva España, porque toda esa tierra ahí de México y parte de Estados Unidos decía la Nueva España, ¿entiendes? Pero esas universidades no eran para que los indios fueran a estudiar una profesión, era para que esa gente que venían de Europa ya a establecerse, a tomar dominio, tuvieran conocimiento y tuvieran instrucción, ¿tú entiendes? De cómo administrar todo eso que ya la colonia había obtenido gracias a el descubrimiento de una tierra que nadie sabía de ella, según ellos. Pero que todos sabemos que ya los africanos, con Mansa Abubakar II y un grupo de miles, llegaron a las costas del Caribe y a Sudamérica. Así mismo como llegaron una yola, vamos a decir así, ¿verdad? Una yola larga de África
a la deriva, las corrientes canarias y los vientos alíseos trajeron esa Yorba a la deriva y la llevaron, ¿tú sabes a dónde? A Río San Juan, República Dominicana, sola, con el motor apagado y todo. Así mismo, esos africanos llegaron primero, pero no colonizaron, sino que vivieron aparte. Y cuando llegaron esos colonizadores, ya esos africanos estaban ahí, en lo que es Panamá, en Centroamérica y parte de Sudamérica. Y ya se habían mezclado algunos con la población indígena. Y ya habían dado productos, ¿te entiendes? Habían procreado. Y de ahí encontramos los indios caribes, a los arahuacos, a los lucayos, a los siboneyes. Una mezcla de africanos y de indígenas que ya existían antes de que llegaran los colonizadores. Entonces, señores, oiga bien, dice así: a partir de ahora, las encomiendas cuentan con un marco jurídico general que a la vez sustituye la legislación emitida anteriormente con criterio eminentemente cuasístico. Debe entenderse como una continuidad y culminación de ese proceso. Estos tres conceptos, confirmación de la encomienda, continuidad doctrinal y culminación del proceso jurídico anterior, emanado de la Junta de Burgos, debe guiar al análisis no solo del contenido, sino también de la articulación lógica y jerárquica de la ordenanza de 1512 al 1513. Y como le dije, eso se puso en práctica por una década, porque después de ahí ya el genocidio fue tan tal que tuvieron que entonces secuestrar al africano y llevarlo y distribuirlo y comercializarlo como esclavo para esas empresas que habían establecido en el Caribe y en América, y tuviera mano de obra. Ya esos derechos humanos, esa benevolencia para los indígenas, ya es otra cosa, porque ya ahora son esclavos africanos que según eran tratados como si no valieran nada, porque como no conocían a ese Dios cristiano, no tenían almas y eran tratados como animales, no tenían alma, eran peor que animales. ¿Y tú sabes cuál era el valor de cada indio? Cuando lo vendían, lo llevaban a 4 pesos. Ahí está todo. Ahí está todo. Todo eso detallado. ¿Entiendes? Todo eso está detallado. Como es ese código laboral que se le implementó, que fue benevolente, que organizó el trabajo, pero a unas personas que eran dueñas de la tierra y dueñas de la riqueza. Profesor, le voy a dar a usted y lo voy a compartir en mi muro. Le voy a enviar el video y lo voy a compartir en mi muro. Y ojalá, profesor, me hace... Bueno, yo se lo voy a hacer llegar a Zunzunegui. Se lo voy a mandar a Zunzunegui. Esto. Voy a poner el link. Después de este video, encima va a estar. O cualquiera le pone el link encima del mismo video ahí. No. Lo voy a poner aparte. Porque si voy, no van a ver el video. Yo quiero que vean el video, vean esto. Y voy. Y le voy a repetir el link. www.scielo.sa.cr. Y ustedes van a ver eso. Yo entiendo, conclusión, que lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Porque luego de
en el transcurso de los años, de los siglos, todo ese tiempo, los colonizadores españoles se mezclaron con los nativos, de ahí vino el mestizaje, ¿se entiende? Y luego se hizo una convivencia que, a diferencia de los ingleses, de los portugueses y de los franceses, donde el racismo era tan bestial que no era ni siquiera permitido que un blanco, de esos blancos supremacistas europeos, se casara ni con una indígena ni con una persona de color, con una negra. Era prohibido el matrimonio interracial. Pero por lo menos los españoles, ¿tú entiendes?, disfrutaron de las bellas indígenas. Y después, cuando trajeron los africanos, de las bellas africanas, voluptuosas. ¿Te entiendes? Y se mezclaron y existe el mulataje, el mestizaje en América hispana, cosa que no sucedía sino hasta recientemente en Estados Unidos y en los otros lugares donde los europeos blancos supremacistas conquistaron. El trato después es muy diferente, eso lo entiendo, y ustedes tienen la razón ahí, ¿verdad? Después las cosas fueron cambiando, pero yo quisiera que dijeran eso, que hicieran hincapié de que al principio se tuvo que llegar a esa ley de Burgos porque era bestial lo que se estaba haciendo, pero por lo menos esas leyes de Burgos se emitieron, tú sabes, y trataron de contener todo eso, pero que duró muy poco, tú sabes, y que después con el tiempo fue que pudo todo eso irse acoplando y dándole más forma, cosa que no hicieron los ingleses, ni los franceses, ni los portugueses, ni los belgas, ni los holandeses, ni los alemanes. ¿Te entiendes? Y que ustedes entiendan que está bien que ustedes traten de desmontar la leyenda negra española, pero que tengan pendiente que en la actualidad ahora tenemos un problema en toda América Latina, en Europa, en Estados Unidos y en parte de África del Norte, con el asunto, y en Sudáfrica, otra vez, con el asunto de la supremacía blanca. Los blancos supremacistas que han perdido su poder y su dominio quieren otra vez recuperarlo. Y lamentablemente hay latinos, hispanos, que son cómplices y apoyan de que la supremacía blanca, el apartheid, la discriminación y la segregación racial se fortalezca. ¿Cómo lo hacen ellos? Cuando se hacen ciudadanos estadounidenses, cuando se hacen ciudadanos en un país de eso, Europa, y tienen derecho al voto, y votan por la extrema derecha blanco supremacista, se están haciendo cómplices. Y qué lástima. Qué lástima. Ellos justifican que por asuntos de política y de ideología religiosa, pero no hay nada que supere, no hay nada más atroz que el racismo, que el genocidio racial, y que el blanco supremacismo, donde una persona que le falta melanina, que es la realidad, la persona que tiene la piel blanca es deficiencia de melanina. Se crean que inventaron en su mente, con ayuda de científicos y de religiosos y de gente poderosa, de que hay una raza superior. Eso es una enfermedad mental. El racismo y esa creencia es una enfermedad mental que se ha normalizado. Que muchos de nosotros, no, yo no me voy a incluir, muchos de ustedes, que yo no soy de eso,
Quizá alguna vez fui cómplice de eso, pero ya no. Muchos de ustedes que viven en Europa y aquí en Estados Unidos y que son ciudadanos y tienen derecho al voto, son cómplices de darle vigencia a la supremacía blanca y al racismo. Qué pena. Nada, voy a invitarlo a que vean el link que le voy a compartir más arriba sobre esto, que lo que le leí fue una partecita, pero que es amplio. Aquellos que estén interesados, ojalá que usted también, profesor Iván Gattoni, el amigo Zunzunegui, vean esto. Bye bye, cuídense mucho. Jaime Soto estuvo con ustedes.